alcancé a tener una depresión fuerte en algún momento de mi vida por esa época. Pero era un conflicto también interno porque yo decía, puta, yo no puedo estar diciendo esto, no puedo estar pensando lo que estoy pensando. Juan Pablo Zuluaga es el cofundador de Mis Propias Finanzas, la empresa que está cambiando la educación financiera en Colombia y en el mundo. Qué buena pregunta, uno cómo se vuelve bueno para hacer dinero. No sé si eso es algo bueno o malo, o sea, no es como que esté sacando pecho por esto, pero poco a poco tú te vas dando cuenta que si logras pasar como por ese infierno, casi que ves la luz al final del túnel. ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo como que por naturaleza soy pesimista. Esto a veces me cuesta decirlo porque no me gusta ser así. Pero yo lucho contra esos demonios todos los días de mi vida. Yo me levanto y desde que me levanto es una lucha interna para no ser así. Pero sobre todo lo que más me da miedo es sacrificar un montón de cosas importantes en mi vida por dinero. Yo voy a hacer aquí una confesión un poco cruda, pero... Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. Bueno, muy bien, estamos hoy en un episodio muy especial. Hoy he podido invitar a Juanpa, una persona que admiro muchísimo, con la que he venido trabajando estos últimos 4 años. Así que, Juanpa, gracias por estar acá. Juanito, feliz, la verdad muy emocionado, muy honrado de que me hayas invitado a tu podcast, súper seguidor de Lecciones de CEOs, aprendo muchísimo de tu contenido y nada, feliz de compartir también con tu comunidad y con tu audiencia. Buenísimo, Juanpa. Tú eres una persona que uno de primera vista en las redes sociales, si se quiere, se ve seria, una persona pues empresaria, financiera, pero detrás de eso hay una persona llena de pasión por el fútbol y de hecho fuiste a Rusia. Quisiera que nos contaras un poquito de eso, si todos en nuestra vida deberíamos ir al menos a un mundial a presenciarlo. No, 100%, un mundial es un espectáculo. Yo creo que si uno tiene la oportunidad de ir a un mundial, sí o sí tiene que hacerlo. Te cuento, mi familia ha sido muy futbolera gracias a mi padre. Mi papá es súper futbolero. Yo creo que, no, mi papá es una biblia del fútbol, es su gran pasión. Mi papá se ve un partido al día, los fines de semana se clava 3, 4 partidos. Es un apasionado por el fútbol y nos pegó, eso sí, una enfermedad la pasión por Santa Fe. Nos puso a sufrir desde muy niños. Lo diría 100%, ayer también sufriendo. Oh, pues ayer sí que sufrimos, ayer que nos eliminaron de la Libertadores, la volvimos a hacer, empatamos en el 98 y votamos la clasificación por penaltis. Esa es nuestra vida. Mi papá tiene una historia muy bonita y es que mi papá es de Caldas, de Pensilvania, Caldas. Uno diría, oye, ¿y por qué no es hincha del Once Caldas? Pues resulta que en su pueblo solo entraban las emisoras de Bogotá. Ah, Entonces él solo podía oír los partidos de Santa Fe o de Millonarios. Terminó siendo hincha de Santa Fe porque era la única emisora que le sintonizaba el pequeño radiecito que tenía él. Entonces él terminó siendo hincha de Santa Fe por accidente y bueno, es hincha de Santa Fe desde hace casi 70 años. Pero esa es la historia y hemos sido muy futboleros y en el 2018 pues cumplimos ese gran sueño de viajar con mi papá al Mundial de Rusia con mi hermano menor. Felipe desafortunadamente no pudo ir porque estaba haciendo su práctica de trabajo en Nueva York, pero fuimos mi papá, mi hermano y yo y era un plan absolutamente espectacular. Por dos razones. Rusia es un país fascinante, entonces toda la mañana turisteábamos y conocíamos, íbamos a museos y hacíamos los tours y en la tarde nos íbamos a un restaurante y de 12 del día a 8 de la noche veíamos fútbol, veíamos 3 partidos, tomábamos vodka en esa época y compartíamos con mi padre y bueno, una experiencia bien bonita. ahora que mencionas a tu papá y de esta pasión que les infundó sobre el fútbol, y tu papá pues naturalmente ha tenido un camino emprendedor, creo que
duro. O sea, me refiero con los años difíciles de Colombia, Tal- emprendiendo en Colombia, que ya sabemos que no es tan sencillo. Y creo yo en un sector, por lo menos para mí es conocido, que es el acero. Él tiene ese grit, ¿no? De lo que hablamos, siempre ahí en mis propias finanzas. ¿Qué valores crees o lecciones que te ha dado tu papá que han, te han acercado, te han hecho ese approach a la vida? Pues mira, mi papá es un trabajador incansable, yo lo admiro muchísimo y yo no conozco de verdad una persona más disciplinada que mi papá. Mi papá es absolutamente militar y disciplinado. Yo desde que tengo memoria lo veo o lo he visto salir a trabajar de lunes a sábado. Mi papá trabaja todos los sábados desde que tengo uso de memoria. em, y es una persona absolutamente disciplinada. Yo recuerdo en mis épocas de adolescente que yo llegaba, no sé, 5 de la mañana a la casa después de una fiesta y mi papá ya estaba a las 5 bañado, leyendo el periódico. Wow. Él todos los días se lee El Tiempo, El Espectador, Portafolio y es un gran lector y sale a trabajar y tiene la misma rutina y sale a la misma hora y llega a la misma hora. Entonces, yo creo que sí me enseñó como que o tuve ese ejemplo, tuve ese espejo de trabajo duro y también lo he visto pasarla mal, lo he visto vivir momentos buenos, momentos muy malos, momentos de mucha angustia, es muy nervioso también, eso sí hay que decirlo, sufre mucho, es muy nervioso, tiende a ser pesimista. Él dice que un pesimista es un realista informado. Y un pesimista es un optimista informado. Esa es su frase. Pero sí, yo a él le aprendí, o por lo menos he visto en él reflejado como la disciplina, la resiliencia, la capacidad de soportar esos momentos muy difíciles que le han tocado de la economía. Y lleva 40 años haciendo empresa en Colombia. Y también tiene otro dicho, que hacer empresa en Colombia es un deporte de alto riesgo. Entonces, cuando yo le dije que quería ser emprendedor, a él no le gustó mucho la idea, porque como buen papá, uno lo que quiere es proteger a sus hijos. Él no quería que nosotros de alguna manera sufriéramos, pues como a él le ha tocado sufrir. Entonces, nunca estuvo como muy de acuerdo en que yo emprendiera. Él quería para mí una carrera en una gran corporativa, en una multinacional, un trabajo estable, ¿sabes? Como que él se imaginaba para mí otro camino laboral siendo el emprendedor. Él ha montado creo que 6 o 7 compañías a través de su vida laboral, pero nunca quiso que sus hijos emprendieran. Fíjate qué curioso. Sí, creo que es un emprendedor serial, ¿no? De los que ahora llaman seriales, no quemando Sí, tanto la idea. en términos startuperos y gomelos de hoy, pero mi papá cuando ve una oportunidad monta todos alrededor como del acero, de la construcción, de los negocios de ferretería, de construcción, siempre ha estado como en ese campo, en eso se ha movido toda su vida. Invierte en lo que sabe, como diría aquí mi amigo Warren Buffett, ¿no? Juanpa, tu papá te ayudó a instalarte en Washington y siento que no se ha hablado mucho de esto, o por lo menos no te he hecho las preguntas suficientes cuando he podido. Vas a Washington, tenías 18 años, yo me imagino 18, 19. ¿Cómo lidiaste con esta presión de tener una beca, de estar en un ambiente competitivo, porque igual te tocaba rendir, yo me imagino, en estos torneos de la NCAA? ¿Cómo te sentiste en esa época? Pues mira, yo en efecto me gradué del colegio y me gané una beca para jugar en el equipo de la universidad en Washington. Yo jugaba golf, era deportista, digamos, de alto rendimiento, competía bastante acá en Colombia. Siempre tuve el apoyo de mis papás. No hemos hablado de mi mamá, pero mi mamá es una mujer absolutamente espectacular, dedicada a sus hijos, a su familia, súper generosa. Y siempre tuve el apoyo de los dos, de los dos.
Mi mamá fue profesora toda su vida y pues así como era muy buena profesora en el jardín donde trabajó, en los jardines donde trabajó, fue una gran maestra y una gran profesora para mí. Siempre tuve el apoyo de ellos, pero cuando ya sales de la casa y te enfrentas a un mundo, primero desconocido, pues porque al final sí, yo hablaba inglés, pero no era mi primer idioma, empezando por ahí. Segundo, 18 años, sales de la casa, vivir solo, hacer mercado solo, lavar tu ropa, organizar tus cosas, tus cuentas de banco, pagar las cuentas, o sea, ya es como que eh, solo. Uy, sí. Y en Estados Unidos el tema de los deportes es bien serio, o sea, eso es casi que jugar a nivel profesional. Y yo tenía una beca, pero entonces tenía también un horario muy, pues, duro, porque yo estudiaba, yo tenía clases de 8 de la mañana a 12 del día, tenía una hora para almorzar de 12 a una, y a la una nos encontrábamos en el parqueadero todos los del equipo, salíamos con el entrenador en unas vans, éramos 12 personas en el equipo, y entrenábamos de una a, hasta que se iba el sol, 6 de la tarde, regresábamos a la universidad y ahí me tocaba estudiar, pues porque yo tenía que rendir. Ahí llegaba a hacer tareas, a hacer ensayos, a leer, y se me olvidó, clases de 8 a 12, pero gimnasio todos los días a las, creo que era 5:30 o 6 de la mañana. O sea, entrenábamos todo el día y estudiábamos, entonces, pues no era la típica historia de, pues, de universitario, que uno tiene sus huecos libres y mucho Sí. tiempo también de fiesta y para rumbear, no, cuando era temporada y era entrenar y estudiar y viajábamos los fines de semana a los torneos. Entonces yo viajaba generalmente el viernes, el jueves, perdón, en la noche, competíamos el viernes, el sábado y regresábamos el sábado en la noche o el domingo. Y eso pone en la temporada que iba de agosto a finales de noviembre y de febrero a mayo. Eh, Fue una época muy bonita. Me tocó además vivir en Washington, una época increíble, pero una época también pues de mucha presión, de muchos altibajos a nivel emocional. Yo creo que alcancé a tener como una depresión fuerte en algún momento de mi vida. Por esa época me hacía mucha falta la familia, mis amigos en Colombia, no era lo mismo. Al final yo soy muy latino, Sí. muy chipchombiano y ese ambiente gringo no era mi favorito, pero me terminé adaptando y terminé teniendo una gran experiencia, la verdad. Justamente para allá iba mi siguiente pregunta, Juanpa, y es, siento que si bien 2008 la tecnología iba avanzando, no es hoy, ¿sabes? Que uno tiene un WhatsApp o una videollamada a los 2 segundos, ¿sabes? Como que, ¿cómo lidiaste con la soledad? Y en este caso, ahora que me mencionas es este tema del cuadro de depresión, ¿cómo viviste esta depresión? No, no, ni te cuento. Empezando por el aeropuerto. No, ¿a ti te tocó el aeropuerto viejo, el Dorado viejo, o no te acuerdas? No me acuerdo, no me acuerdo. Quizás sí, pero no me acuerdo. Estás un pollo. Yo viajaba en el Dorado viejo y te voy a echar esta historia. Yo pasaba inmigración y pasando inmigración vendían unas tarjeticas de una compañía que se llamaba Orbitel. Ah, sí, el del guante amarillo, ¿no? Ese sí me acuerdo. Exactamente, Orbitel, las tarjeticas amarillas. Y eran tarjetas de 5, 10 y $20. Y mis primeros 2 años, literal, yo pasaba y compraba, poner dos tarjetas de $10, pues porque además no tenía presupuesto ilimitado. Y esas tarjetas de $10 las usaba para llamar a mi novia de Colombia o a mis papás, ¿no? Era como, no existía, o sea, es que eh, parece como si estuvieras hablando con un viejo de 50 años, pero literal era así. Yo raspaba con una monedita el código y con ese código yo llamaba y me gastaba $10 en llamadas. Ahora, yo llamaba una o dos veces a la semana a mi casa. Yo no, pues porque era muy no existía Skype, no existía WhatsApp, no existía nada de eso. Pero ya en el segundo año creo que salió Skype y ya Skype para mí fue la revolución, porque entonces ya
podía hablar con mi novia y con mis papás y con mis amigos gratis, eso era una locura. Pero WhatsApp no existía, por supuesto. Eran otras épocas, eran otras épocas, pero bueno, como toda la tecnología fue avanzando. Me acuerdo cuando bajé Facebook, mi primer año de universidad, y eso era como súper gringo. Entonces, incluso mis amigos me molestaban, uy, no, ya se volvió gringo, bajó Facebook, yo no sé qué. Y al año ya todos tenían Facebook, ¿me explico? Sí. Entonces a mí, ¿has visto la película de Facebook, de la historia de Mark Zuckerberg? ¿La has visto? Sí, 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 que empezó con las fraternidades y todo esto en las universidades, Es ¿no? que literalmente a mí me tocó cuando Facebook abrió, o sea, cuando Facebook se empezó a volver un tema en las universidades, pues yo no sé, yo fui de los primeros usuarios de Facebook y mis amigos, ¿sabes? Como que me tocó el nacimiento de Facebook en sus inicios. Eh, sí, eran buenas épocas. Y ahí, ¿cómo hiciste, Juanpa, para quitarte la soledad? Porque te lo digo, digamos que cuando yo pues tuve ahí la oportunidad de hacer las prácticas en Madrid, que de nuevo no fueron todos los años universitarios que tú tuviste, pero los primeros 2, 3 meses me pegó duro, ¿sabes? Como que yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, estoy Sí. solo y vuelvo y digo, ¿y eso qué? Eso fue, nada, un par de años, tenía WhatsApp, tenía Skype, tenía todo, pero igual, pues la soledad pega duro. ¿Cómo hiciste para sobrepasar eso? Pues mira, no, yo creo que no es que me haya quitado la soledad, sí tenía un par de buenos amigos, tenía un par de buenos amigos y, y me refugiaba mucho en el estudio y en el deporte. A mí me gustaba mucho el deporte, me gusta mucho el deporte, eh, y también me encantaba estudiar, me encantaba mi carrera. Entonces, también para mí era un goce, un disfrute encerrarme en la biblioteca de la universidad y pasar muchas horas encerrado en la biblioteca. Yo lo disfrutaba, pero no quiere decir que no sentía esa soledad, no sé, a veces un viernes, un sábado, un domingo en la tarde, noche, pucha, sí me pegaba duro, pero y los inviernos sobre todo, cuando uno no está acostumbrado a vivir un invierno, cuando estás en noviembre, diciembre o principios de enero, febrero, eran los meses más duros. Yo creo que la soledad nunca se me quitó, o como esa tristeza. Vuelvo y te digo, yo siempre sentí como esa nostalgia por Colombia, por mis amigos, por mi familia, pero poco a poco fui mejorando. Y bueno, hasta que conseguí noviecita gringa y ya todo mejoró. Ahí justamente estabas 2008, Obama, em, y los mencionaban en algunos, digamos, algunas reuniones de MPF incluso, donde dices, "Pana, yo a esa edad no sabía qué estaba haciendo, o sea, como que igual ni supe qué estudié. No, Como, te he perdido. ¿qué te hizo como, si se quiere, como tener un poquito más claro lo que ibas a hacer? Porque pues cada vez me doy cuenta que siento que nadie tiene las cosas claras, ni siquiera hoy en día, pero en ese momento que te dio un poquito más de claridad, ¿sabes? Nunca la tuve, Juanito. Estaba de verdad totalmente perdido. Nunca tuve esa claridad de decir, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser doctor. No, yo estudié lo que estudié. Yo estudié relaciones internacionales con una opción en filosofía, precisamente por eso, porque no sabía qué quería hacer. Lo único que sabía era que me gustaba leer, que me gustaba como aprender de muchos temas. Y esa carrera tenía un poquito de todo, tenía algo de historia, algo de economía, alguito de negocios internacionales, y pues filosofía porque también por el gusto por la lectura. Pero a mí me entró una angustia muy grande el último año porque empecé a pensar, bueno, ¿y qué va a ser de mi futuro laboral? Incluso, yo no sé si te he contado, pero yo alcancé a pensar en que me quería volver golfista profesional. Eh, pero me entró esa ansiedad por el futuro profesional y yo dije, pues pucha, como que si a mí me contratan en una empresa, o yo no sabría,
yo para qué soy bueno, o yo qué sé hacer, o yo dónde puedo aportar valor. No lo tenía muy claro. Y te cuento otra anécdota interesante. Cuando estaba aplicando para trabajos, era el año 2009, acababa de reventar la burbuja inmobiliaria, estábamos en plena crisis y me conseguí una entrevista en el fondo, una en el Fondo Monetario y la otra en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando llegué a la entrevista, ¿sabes quién me entrevistó? ¿Quién estaba ahí? Iván Duque, No, ¿en serio? expresidente de Colombia. Iván Duque era un pollo, o sea, tenía, no sé, 30 y 30 años, No, pues. 30 años o 28 años, no sé cuántos años tendría Iván Duque en ese momento. ¿Cuántos años puede tener Iván Duque hoy? Por ahí que 48, por ahí, 40 Por y... ahí, 46, yo no creo que tenga más. Sí, entonces pone, tenía 27 años. Y me entrevistó Iván Duque, un tipo muy querido. Me dijo, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Creo que él en ese momento manejaba, bueno, no me acuerdo como en qué área estaba Iván Duque exactamente, pero imagínate lo que son las cosas. Yo qué iba a saber que yo estaba sentado frente al futuro presidente de nuestro país. En mi vida se me pasó eso por la cabeza. Y en esa entrevista que te preguntó cómo fue esa interacción. Un bacán completo. Me dijo, oiga, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué le gusta? Me preguntó mucho como por mi vida del deporte, como que le generó mucha curiosidad el tema de que yo haya jugado en la universidad golf y me haya estado becado. Me preguntó mucho por eso y me dijo, mire, lo que quiere hacer, si a usted le gusta un tema de investigación, le buscamos un espacio, miramos a ver. Incluso terminamos la entrevista y me dijo, ¿tiene dónde almorzar? Y yo así todo nervioso, no, 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 camine, camine, vamos a almorzar. Y bajamos ahí a una cafetería del BIT y almorzamos, nos comimos un sándwich. eh, entonces yo terminé entrevistado por un futuro presidente. Entonces uno no sabe la vida dónde lo va a poner, la verdad. Y estoy seguro que él en ese momento jamás imaginó que iba a ser presidente de Colombia. Entonces fíjate que sí, nunca tuve como esa claridad de qué era lo que quería hacer. Al final, esa entrevista salió muy bien y como a la semana me llamaron y me dijeron, oiga, más o menos estamos dando pasantías, pero no pagas, porque estábamos en plena crisis. Entonces yo, pues al final no podía. Yo sí estaba buscando trabajo, pues porque yo ya tenía que buscar, ¿no? Si quería vivir en Estados Unidos, tenía que producir. Al final no conseguí trabajo y me terminé devolviendo a Colombia. Quisiera hacer una pausa ahí porque hablas de contemplaste ser golfista profesional y llevas toda la vida jugando golf, no sé, desde bien pequeño. Por ahí vi una foto tuya de pequeñito jugando golf. O sea, literalmente desde que tienes, no sé, qué sé yo, 5 años llevas jugando golf. Por ahí, yo incluso yo empecé jugando tenis un tiempo, eh, como de los 7 a los 10 y ya por ahí a los 10 11 empecé a jugar golf, pero empecé como tenista, Eso está bien, creo que es un gran deporte, pero con dos deportes solitarios, diría yo, porque es uno contra uno mismo. total. Pero ¿cómo hiciste ese duelo de no ser profesional? Porque ahí vuelvo un poquito a mi historia y es, ok, yo jugué tenis, pensé y tuve esta beca en Estados Unidos y al final como que el primer semestre que dejé de jugar tenis todo el tiempo, como decía, pucha, yo debí ser profesional, ¿sabes? Como que Sí. no sé si me estaba dando muy duro. ¿Tú pasó algo por similar en tu cabeza o cómo Esa hiciste tusa ese es duelo? dura, esa tusa es muy dura porque era mi gran pasión, era donde yo más me conectaba, era lo que más me gustaba hacer, pero pucha, también te enfrentas a una realidad y es la competencia tan brava que hay. Ya no eres de los mejores de tu país, sino ya eres un bicho más entre miles o millones en el mundo. Entonces, no es un tema para nada fácil. Y dicho, la realidad es que no tenía
ni la cabeza, de pronto el talento sí, pero tal vez mentalmente no era muy fuerte y creo que no hubiera llegado a ser, no hubiera tenido mucho éxito como golfista profesional. Esa es como la cruda realidad, pero no a veces tiene que enfrentar las cosas como son. Y, em, me faltaba muchísima fortaleza mental para enfrentarme a un tema de profesionalismo. Creo que, y lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Y es como esa sabiduría actual, como te hubiera ayudado en este caso a ser un mejor golfista, ¿no? Porque lo que tú dices, la cabeza, y ahora que tú eres mega fan de Nole, yo quizás no tanto, pero, pero creo que es justamente lo que diferencia a Roger, a Nadal, a Djokovic, es la cabeza frente a los demás, ¿no? Como Sí, total. cualquiera puede ser un drive, cualquiera puede hacer un gran golpe en golf, pero cuando están en esos momentos de presión, aparecen los Tiger, los que son únicos con la cabeza, ¿no? Esa es la enorme diferencia entre un deportista de élite o de alto rendimiento que llega al PGA Tour y los miles y millones que nos quedamos en el camino. Sin duda, si yo hubiera tenido hoy las herramientas y lo que sé y mi fortaleza mental, porque hoy sí creo que tengo fortaleza mental para muchas cosas en la vida, si hubiera tenido la cabeza que tengo hoy para el deporte, tal vez hubiera llegado mucho más lejos. Pero bueno, no estaría aquí en lecciones de CEOs, entonces tuve la gran fortuna de no haber llegado al PGA Tour. Llegas a Colombia, Juanpa, llegas a Bianca y luego pues se te da la oportunidad de trabajar en una empresa que desarrolla proyectos inmobiliarios, pero ahí lo mismo, no tienes la experiencia, no sabes, digamos, cómo se hace el trabajo. ¿En algún momento pensaste en renunciar, en decir, oiga, la verdad es que esto no es para mí, más bien, no sé, me vuelvo a Bianca o busco otro trabajo? Renunciar no, tal vez si hay algo que me caracteriza es que no renuncio a las cosas. No sé si eso es algo bueno o malo, o sea, no es como que esté sacando pecho por esto, porque eso me ha causado mucho sufrimiento también en muchas oportunidades. Soy muy rígido, me falta más flexibilidad y soltar un poquito más. Cosas tan sencillas como no renuncio a un libro que empiezo, ¿me explico? Eh, entonces nunca pensé en renunciar, pero siempre sentí que yo no era para ese trabajo y me costó mucho al principio porque era un trabajo muy financiero, de construcción, de obra. Yo no era ni financiero, ni arquitecto, ni ingeniero, ni sabía de construcción. Creo que lo único que me dieron fueron ganas y motivación, y como era una empresa que estaba empezando, tampoco tenían mucha opción de contratar talento calificado. Eso es lo que yo pienso, pero yo no tenía las capacidades técnicas para ese trabajo, pero sí tenía muchas ganas y sí he sido un aprendiz eterno y aprendí rápidamente. Me dediqué a leer, a ver cursos, a hablar con gente, a rodearme como de un equipo que me ayudara y aprendí rápido y creo que tuve mucho éxito laboral en ese trabajo. Aprendí muchísimo, me conecté con mi jefe, hicimos grandes cosas y fue una grandísima experiencia de trabajo. Juanpa, tú dices que no te rindes fácilmente. Que días estaba leyendo un post de Daniel Bilbao que dice que que es más fácil de encontrar, que es más difícil de encontrar una persona que trabaja duro o que no se rinde. Normalmente dirían es más fácil encontrar una persona que trabaja duro. Ujú. ¿Cómo empezar a desarrollar esto de no rendirse? Por lo menos con lo que tú dices, un ejemplo de un libro o de cualquier cosa, porque pues normalmente pasa que uno no tiene la constancia y deja las cosas a la mitad y probablemente lo deja justo cuando las cosas se van a poner mejor. Qué buena pregunta. Eh, pues mira, yo creo que el deporte tiene mucho de eso. El deporte le enseña a uno muchas cosas, pero poco a poco tú te vas dando cuenta que, que si logras pasar como por ese infierno,
eh, casi que ves la luz al final del túnel. El otro día, es que me acordé, perdón, de un podcast que oí de Alex Hormozy que le hacía a Steve Bartlett, y él hablaba como de las fases del emprendedor. La primera Sí, fase es el optimista, eh, el optimista que no conoce la realidad, ¿no? Entonces, sí, todo emprendedor piensa en una idea y dice, papita para el loro, me voy a ser millonario, nos fuimos, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo, mis propias finanzas, no, voy a crear una empresa de educación financiera y voy a cambiar la forma de educación en Latinoamérica y esto va a ser fácil. Después viene el pesimista informado. ¿Por y qué el ahí sí, como pesimista dice tu papá, informado? ¿no? Dime. Sí, es un Como dice poco tu mi papá. papá. Cuando uno se enfrenta con la realidad, uno dice, mierda, ¿en qué me metí? Esto está muy jodido. Ya tengo la información, ya sé que no es tan fácil. Sí, ya sé que no es tan fácil. Y después de uno convertirse en un pesimista informado, viene la siguiente fase, que es la fase de la frustración. Y es como, le doy, le doy, le doy, le doy, y no me salen las vainas. Y uno le da un mes, 2 meses, 6 meses, un año, y las vainas no salen. Y ahí hay como dos caminos. El que renuncia y vuelve al camino inicial, que es un optimista desinformado, o el que logra atravesar ese infierno y seguir dándole hasta que ve la luz, ¿no? Entonces yo en distintas fases de mi vida he pasado como por esos mini infiernos y como he visto la luz, eso me ha dado cierta confianza y por eso hoy en día me cuesta rendirme porque siempre tengo como ese optimismo de que al final hay como luz al final del túnel. No sé si me hice entender y qué pena que me extendí en la respuesta, pero creo que es una de las razones por las que no me rindo, es porque en medio de todo soy optimista de que al final algo va a salir. Entonces hay que darle y darle y darle porque al final voy a ver la luz. ¿Cómo combinas esto de tener esta esperanza, si se quiere, o bueno, sí, tener este optimismo, con algo que has mencionado y que a veces te cuesta, y es que también pues tienes estos momentos de pesimismo, ¿no? Donde a veces te levantas como de pronto no es el camino. ¿Cómo lidias, si se quiere, con el, pongámoslo así, como tipo muñequitos, como con el Juanpa Ángel y el Juanpa Diablillo? ¿Cómo equilibras eso, como entre optimismo y pesimismo? Pues Juanito, te voy a ser muy honesto. Yo no creo que tenga momentos de pesimismo. Creo que es al revés. Yo como que por naturaleza soy pesimista. Soy como, esto a veces me cuesta decirlo porque no me gusta, no me gusta ser así. Pero soy nervioso, soy pesimista, siempre como que soy de las personas que ve el vaso medio vacío, ¿sí? Pero conscientemente entiendo que eso está muy mal. Conscientemente sé que ese no es el camino, que eso no me lleva a nada bueno. Conscientemente sé que a los optimistas les va mejor. Y eso está probado por ciencia, eso es lo que dicen los libros, eso es lo que dicen los psicólogos. A los optimistas les va mejor. A los que ven el mundo medio lleno, el vaso medio lleno, les va mejor. Yo no sé, yo no nací así. Yo soy nervioso, yo soy ansioso, yo soy pesimista, pero yo lucho contra esos demonios todos los días de mi vida. Yo me levanto y desde que me levanto es una lucha interna para no ser así. Repito, esto me cuesta decirlo porque me gustaría no ser así, pero así soy. ¿Me explico? Y yo tengo el espejo de mi esposa. Caro, mi esposa tiene una actitud absolutamente fantástica, o sea, ella todo lo ve bien, todo lo ve optimista, ella no se estresa, ella es súper tranquila, relajada, se vive riendo, se goza la vida, ¿me explico? Yo me levanto diciendo, yo quiero ser como mi esposa, de verdad. O sea, conscientemente sé que no soy así, pero trabajo muy duro y ahí sí podemos hablar de mil locuras que hago para cambiar cómo estoy construido mentalmente, ¿sí me explico?
¿Qué estás haciendo para cambiar esa estructura? ¿O No, qué bueno, haces? ¿qué no hago? Yo medito, yo me baño, lo primero que hago es me levanto y me meto al agua fría antes de salir al gimnasio. Em, Medito, tomo suplementos, hago ejercicio, oigo en el gimnasio puro podcast de gente optimista, de gente positiva, de Jim Rohn, de Tony Robbins, de Steve Bartlett, de Alex Hormozi, de puras cosas buenas. O sea, yo no le quiero meter negativismo a mi cerebro. Leo pocas noticias, no veo noticieros, no veo series ni películas como de drama o de violencia o de, qué sé yo, crímenes, nada, o sea, trato de no meterle nada de cosas así que intoxiquen mi cerebro, cuido también un poco la alimentación, o sea, ¿qué no hago? Caro dice que estoy muy loco, que estoy muy chiflado, pero sí, es como una lucha constante de tratar de ver el mundo de otra manera y sí creo que he cambiado bastante, o sea, yo sí estoy seguro que yo no sé si es una ciencia, una teoría, eso se llama la epigenética, que es de alguna manera, sí, tú naces con un ADN, con una genética, pero también la puedes moldear, ¿no? Ya. Yo no tengo la genética para ser un basquetbolista, pero mentalmente sí puedo cambiar ciertas formas de comportamientos y cosas y creo en eso, o sea, por lo menos creo que eso se puede cambiar y pues trabajo para eso. Y, y mencionas algo bastante importante y es la mentalidad, digamos que proyectarse y poder cambiar. Si uno cambia su realidad, pues cambia el mundo, cambia su mentalidad, cambia su realidad. Me acuerdo mucho, 2022, estábamos trabajando en WeWork, tú llegas, chill, dices, muchachos, les tengo que mostrar algo. Y bueno, ¿qué va a mostrar Juan? ¿Con qué va a salir hoy, Juanpa? Salir con tu cuadernito con tu workbook de Tony Robbins, ¿no? Les voy a leer lo siguiente y empiezas a leer la declaración de mis propias finanzas, porque cualquier persona que no conoce mis propias finanzas, que no te conoce, dice, ah, eso es puro cuento, acabo de escribir la hoja y pues ya, estamos en el presente y bien. Pero me acuerdo mucho que mencionaste eso y cada palabra pues se ha venido cumpliendo, se ha venido ejecutando. ¿Cómo te ha ido con eso de, si se quiera que hoy lo llaman manifestación? ¿Crees en eso? ¿No crees en eso? Y dos, ¿has vuelto a manifestar algo? Uf, qué buena. La respuesta corta es sí creo, sí creo en la manifestación, sí creo en la visualización, sí creo en la meditación como un arma muy poderosa para, sí, si se quiere, para manifestar muchas cosas en la vida. Tuviste el ejemplo de mis propias finanzas y en efecto así fue. Yo en el 2019, cuando nada de esto existía, yo escribí en el papel, en un evento de Tony Robbins, en vivo, escribí lo que me estaba soñando para mis propias finanzas. Y mucho de lo que está, yo diría que un 90% de lo que está escrito en ese papel es lo que existe hoy. Entonces, pues, ¿cómo no creer si de alguna manera ya lo viví? Eso sería como la primera cosa, ¿sí? Em, pero sí, me pasa seguido. Es que esto suena muy raro, pero sí me pasa seguido. Por ejemplo, me pasó con mi primer proyecto que hice de desarrollo, cuando emprendí mi negocio de desarrollo inmobiliario, yo venía imaginándome y soñándome y todos los días y pensando y tratando de manifestar antes de que eso se volviera una realidad. Eso me está pasando ahora, que me está saliendo un negocio también inmobiliario en Estados Unidos que siempre lo quise hacer y por cosas de la vida no había salido, pero siempre lo tenía en mi cabeza. Entonces,
Pues sí trabajo en eso, sí creo en eso, creo mucho en el poder de incluso de escribir las cosas, de plantear, plasmar las cosas en el papel y recordarse una y otra vez que, pues, que es posible. Además, pues uno tiene como, creo que no se pierde nada, uno lo ensaya y si no pasa, pues no pasa, pero y qué pasa si sí? ¿Me explico? Es un ejercicio con un upside infinito, con un downside de cero, no perdiste nada. Bueno, pronto algo de tiempo, pero pronto tuviste otros beneficios que fue la relajación, la introspección, la reflexión y ya. Y si no se da lo que manifestaste, perfecto. Pero sí, me pasa mucho. Mencionas esto que te está pasando con este proyecto inmobiliario en Estados Unidos. ¿Qué haces? Literalmente coges, escribes, pongamos un ejemplo, yo quiero hacer este proyecto inmobiliario en Estados Unidos y ya, o lo haces, qué sé yo, luego quemas el papel. ¿Cuál es como ese ritual que has venido como adoptando? A ver, no es escribir y decir, ay, me va a salir un proyecto y sentarse a esperar a que salga el proyecto, no. Es eso sumado a muchas horas de trabajo, mucha intensidad no, es una combinación de ambas cosas. Y no es como que escribí en Tony Robbins que iba a crear mis propias finanzas y, uy, apareció. No, tú más que nadie sabe la cantidad de trabajo que le metemos aquí día y noche. Pero ¿qué hago? Es tratar de buscar mucha claridad de qué es lo que quiero y de verdad imaginármelo en la mente. De hecho, yo hago una meditación en las mañanas que es de Tony Robbins, se llama el priming. De hecho, está en la página de Tony Robbins, es abierta al público. Y es un ejercicio muy poderoso. Es de 15 minutos, 5 minutos de respiración, 5 minutos de gratitud y 5 minutos de visualización. Y esa visualización puede ser, hoy es tan sencillo, Juanito, como mañana tienes una reunión importante. Entonces es cerrar tus ojos, pensar que estás en esa reunión, que las cosas están fluyendo, que están saliendo bien, que estás diciendo lo que tienes que decir, que el negocio va a salir, imaginártelo, pero sentirlo, tratar de sentirlo. Ese es el ejercicio, no es mucho más que eso. Y puede ser una cosa tan sencilla, literal, como quiero que mañana la entrevista con mi jefe salga perfecto o quiero que mañana la reunión de negocios salga de esta manera y es sentirlo, imaginárselo y visualizarlo como tú quieras que salga. Ese es el ejercicio. Ahora, a veces las cosas salen como uno se las visualizó y se las imaginó y a veces no, pero me pasa mucho más seguido que en efecto eso me ayuda a que las cosas pasen como uno se las está pensando y se las está imaginando. Y el tema de la repetición, si es un proyecto más a largo plazo, es escribir, pensar, meditar, pero trabajar muy duro para que eso se dé, ¿me explico? Es la combinación de ambas cosas, no es simplemente sentarse ahí a quemar un papel, hacer un ritual y pensar que las cosas van a venir así por accidente o por de regalo, ¿no? Ya, sí, creo que eso es importante, pues tenerlo en cuenta y a partir de ahí empezar a trabajar. No, es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Quisiera pasar a una experiencia pues, que pudimos vivir, que fue World Mastery, algo, pues, la verdad, como te lo dije en esos días, algo espectacular, soñado. Y en ese evento, me acuerdo muchísimo la primera pregunta donde todos nos estamos presentando, ¿no? Hola, soy tal. Dice Pablo o Javier, dos grandes socios de Juanpa y Caro, y bueno, grandes mentores para mí. ¿Cuál es tu mayor miedo o talento frente al dinero? Ujú. Y tú mencionaste, yo creo que soy bueno para hacer dinero, y ahí se me quedó esa pregunta y es, uno, ¿cómo se vuelve bueno para hacer dinero? ¿Pero te acuerdas del mayor miedo o no? El mayor miedo fue, me da miedo no poder parar, ¿no? Ah, una buena memoria, buena memoria.
No, muy bien. Sí, 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 qué buena experiencia esa de Wolf Mastery, sin duda. eh, Valió muchísimo la pena y creo que la pasamos muy bien. Qué buena pregunta. Uno, ¿cómo se vuelve bueno para hacer dinero? Yo creo que con mucha práctica, la verdad, porque yo antes de tener cierto éxito en los negocios, tuve también muchos golpes y tuve una quiebra y, y me tocó pasar por momentos bien difíciles y bien duros. Esto pues ya lo he contado, ya lo he comentado en otras entrevistas, pero yo creo que es como con mucha práctica, eso por un lado, pero tratando, a ver, tratando de aprender de los errores que uno comete, ¿sí? Te menciono algunos, malas sociedades, yo hice malas sociedades. ¿Y cuál fue el error ahí principal? Yo diría dos cosas. Uno, que uno se junta con personas igualitas a uno, como que no complementan lo que uno puede ofrecer. Y la segunda gran lección de una mala sociedad es que uno a veces se junta y cree que contratando a un tercero para que le maneje el negocio las cosas van a salir y eso no funciona así. Definitivamente, como dice el dicho, el que tiene tienda, que la tienda, por lo menos en un inicio. Entonces yo cometí esos errores. Segundo, el desorden contable. Cuando uno emprende, a uno le dice, no, emprenda, como típico dicho de emprendedor de tírese del avión y sobre la marcha construye el paracaídas. Eso es pura paja. O sea, uno al revés, uno tiene que tener las herramientas, por lo menos financieras y contables, y ese desorden contable desde un inicio lo lleva a uno a cometer muchos errores. Y yo sí soy un eterno aprendiz, Juanete. Eso sí, yo creo que es algo que me caracteriza, ser como muy curioso, muy preguntón. Leo bastante, entonces pues leo de las historias de éxito de los demás, de las embarradas de los demás, de las estrategias de los demás. Entonces poco a poco así fui encontrando como el camino para, para aprender a desarrollar como ese olfato, si se quiere, por los negocios. Y eso te va dando confianza. O sea, no quiero sonar arrogante ni mucho menos, al revés. Yo creo que es una combinación entre confianza, pero mucha humildad, porque ya me he toteado, ya me he dado golpes duros contra la pared, pero las pequeñas victorias me han dado también mucha confianza. Entonces, hoy, de verdad te lo digo, si me quitaran todo lo que tengo, todo mi patrimonio y me dejaran en la calle, el escenario mega hipotético, creo que me puedo levantar, porque hay algo que sí no me pueden quitar y es el conocimiento. Eso es algo muy poderoso que no te van a poder quitar. Te pueden quitar tu cuenta de banco, te las pueden embargar y te pueden robar y te quedas sin nada. Pero creo que puedo llegar a construir nuevamente, no sé si lo que he construido hasta ahora, pero no me varo. O sea, yo tengo total confianza que yo no me voy a varar en la vida. Toco madera, pero sí tengo esa confianza que el trabajo duro y el conocimiento que tengo hoy en día tiene mucho valor, tiene mucho valor. Sin duda, y creo que lo has demostrado con, si se quiere, esas toteadas, ¿no? Porque has emprendido en un negocio de fruta, de paneles solares, incluso ropa para bebés, si no estoy mal. ¿Cómo hacer para encontrar oportunidades de negocio? ¿Sabes? Porque, pues sí, uno está en su día a día, pero, y estoy seguro que, como dice David Vélez, hay muchísimos problemas por resolver, pero uno, ¿cómo encuentra una idea de negocio, Juan? Pues mira, volviendo a Alex Hormozy, él habla de los mercenarios y los misionarios. Son dos formas de, que es un mercenario, una persona que dice, caso de, hablemos de energía solar. Energía renovable, hay un gran problema en el mundo, calentamiento global,
el mundo, los países, las empresas le están apostando a las energías limpias. Ahí hay un mercado enorme, ilimitado. Si yo aprendo de ese tema, lo conozco y encuentro un nicho al que pueda atender, ahí hay una gran oportunidad de negocio. Eso es como un mercenario, una persona que analiza el mercado, analiza el tamaño del mercado, hace el famoso benchmark, analiza cuáles son las compañías que hay en el sector y busca un nicho donde uno pueda agregar valor y entonces uno dice, aquí hay mucho dinero, me voy a meter en eso y eso es una forma de, ¿no? Esa yo la he experimentado, pero me ha ido mal. Me ha ido mal siendo mercenario. No ha sido mi mejor experiencia. Por otro lado están los misionarios, que son como los que tienen una misión en la vida. Y los misionarios generalmente parten de un dolor personal o un dolor familiar o un dolor cercano, si se quiere. Es la típica historia de, no sé, la persona que sufrió una enfermedad y quiere luchar contra esa enfermedad y monta un negocio alrededor de eso, ¿sí? O la típica persona que, em, o bueno, el fundador de Waze. El fundador de Waze estaba mamado de los trancones en su país. Y el fundador de Waze, además, cuando iba a coger el transporte público, se dio cuenta que se paraba a esperar el bus y se demoraba hora y media y no tenía ni idea dónde iba el bus, ¿sí? Entonces, un día dijo, oiga, esto es un dolor, estoy mamado de perder horas y horas de mi vida en trancones y estoy mamado de perder horas y horas de mi vida esperando un transporte. Entonces, siente ese dolor y resuelve ese dolor. Y incluso le escribe un libro que se llama Enamórate del problema y no de la solución. Ese es un misionario, es una persona que quiere resolver un dolor. David Vélez, él se fue a emprender. A él lo mandaron como mercenario, un fondo, a Brasil y le dijo, busque oportunidades de negocio, busque qué, póngase a hacer algo. Lo mandaron como mercenario y terminó convirtiéndose en un misionario. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda, cuando fue a abrir una cuenta de un banco, no se la abrían. Fue a sacar una tarjeta de crédito, no se la daban. Si se la daban, le cobraban una tasa del 150% efectivo anual a punta de intereses. Lo trataban súper mal. Era, mejor dicho, era un cero a la izquierda para los bancos tradicionales en Brasil. Entonces el tipo dijo, estoy en una misión, ¿no? Como dicen los gringos, a man on a mission. Estoy en una misión de acabar con este monopolio de los bancos que prestan un pésimo servicio y pase lo que pase, el tipo se hace matar por acabar con eso. Y en un garaje con dos personas, con dos cofundadores, y sacan su primera tarjeta de crédito y hacen sus primeras pruebas y la historia la conocemos, ¿no? 15 millones de clientes, perdón, 150 millones de clientes en el mundo no, en México, Brasil, en Colombia, un crecimiento exponencial, empresa que vale hoy 65 o 70 mil millones de dólares en el mercado. Eso es una persona que vive un dolor y tiene una misión en la vida, pero la otra forma de encontrar negocios también es, oiga, no sé, encontré que en México el problema número uno de salud pública es la obesidad. Pues vamos a México y montemos un restaurante de comida saludable. No tengo que ser ni nutricionista, ni tener una misión, ni nada. Simplemente encontré una oportunidad de mercado puntual. ¿Sí me explico? No sé si me Sí, entendí como la diferencia entre las dos. sí, 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 sin duda. Creo que incluso creo que el mercenario es un poquito más peligroso porque pues está más enfocado en el potencial del mercado más que la misión, ¿no? Más que el dolor. Y Sí, seguramente en días difíciles. como emprender es tan difícil, de pronto a veces el mercenario se rinde más fácil, porque no es que tenga una misión, sino que yo tengo un amigo que dijo, oiga, eh, no sé, hace unos años me reuní con una persona y me dijo, oiga, es que tengo este negocio en la cabeza. El mundo de los influencers está creciendo de manera exponencial y yo quiero ayudar a los influencers a resolver tal problema. Pero él no era influencer, él no tenía Instagram, él no sentía los dolores del influencer, él no vivía en carne propia esos dolores.
vio una oportunidad de negocio, eso terminó en nada, o sea, hoy ese negocio no existe. Lo montó, empezó emocionado, pero rápidamente se disipó la emoción y a las primeras 10 dificultades abandonó el barco. Y así me pasó a mí con el negocio de energía solar. Yo monté un negocio de energía solar siendo mercenario, porque encontré una gran oportunidad. A los 10 chicharrones ya no quería saber nada de esa vaina. Me sabía a cacho. No había la hora de cerrar ese negocio. ¿Me explico? Y al final, pues crónica de una muerte anunciada, terminé cerrando el negocio. Y hoy, pues no es un dolor que yo quiera resolver, no que no exista, pero yo, Juan Pablo Zuluaga, no quiero resolver el tema del calentamiento global en el mundo. Me sabe a cacho. Ese no es el problema que yo quiero resolver. No quiero pasar a otra parte de este espacio, Juanpa, sin ahondar un poquito más en ese miedo de no poder parar de World Mastery. Yo estuve ahí y presencié el tema, pero cuéntanos un poquito cuál es tu mayor miedo frente al dinero y no sé si ese es tu mayor miedo a nivel general. Pues frente al dinero, sí, como dice Morgan Housel en su libro, lo que nos cuesta a los seres humanos seguir corriendo la barra y la barra y la barra y la barra. Entonces, oiga, no sé, quiero lograr mis primeros $100,000. Uno llega y me dice, no, me quedo gustando. Vamos por el $1,000,000. Hiciste el $1,000,000 y dices, no, pero es que 1,000,000 es muy poquito. Vamos por los $10,000,000. Y cuando llegas a 10 y te empiezas a comparar con tus amigos que tienen 50 o 100, dices, oiga, no, yo soy el tipo más pobre aquí del barrio. Vamos por los 100. Y cuando tienes 100 millones, entonces ya empiezas a hablar es con los tipos que tienen 1,000, ¿no? Entonces, David Vélez puede ser un tipo muy rico, pero lo sientas al lado de Warren Buffett y es un pobretón, ¿me explico? O sea, da las proporciones. Entonces, si uno no es capaz no solo de seguir corriendo la barra, pero sobre todo lo que más me da miedo es sacrificar un montón de cosas importantes en mi vida por dinero, ¿sí? Como por esa ambición natural que tenemos los seres humanos de querer más y más y más y más. Yo creo que más o menos tengo en mi cabeza muy claro como el patrimonio que necesito para darme la vida que me quiero dar y la vida que le quiero dar a mis hijos y yo incluso hace aquí un día se me burlaron en la oficina porque yo dije que a los 40 años me retiraba. ¿De No, dónde el próximo viene? año nos retiramos todos, básicamente, para la casa. No, hombre, porque las empresas no pueden depender de una persona. Pero a la historia es que, ¿de dónde viene eso? Yo como a los 28 años, recién casado, nos sentamos con Caro como a hacer un ejercicio de esos ejercicios como de libertad financiera en el Excel, ¿no? De papel. Y yo dije, yo tengo una meta en la vida, retirarme a los 40 años. ¿Y qué quiere decir retirarme? Que a mis 40 años no tenga que trabajar ni un solo día de mi vida, por el resto de la vida, y con todo lo que eso implica, ¿no? Que a mis 40 tenga garantizado absolutamente todo en términos financieros, porque pues nada en la vida está garantizado en términos financieros, que no tenga que trabajar un solo día, y eso hace 12 años. ¿A qué voy con esto? Sería triste llegar a esa meta, yo tengo 38. Sería triste lograr esa meta, llegar a los 40 sabiendo que no tengo que trabajar un solo día de mi vida y seguir haciéndolo sacrificando un montón de cosas importantes también para mí, empezando por la salud. Yo tuve un espejo muy de cerca de cómo eh, un familiar sacrificó absolutamente todo por su negocio y terminó perdiendo la salud y la vida, ¿sí? Eso me da pánico. La familia, o sea, yo no quiero ser de esas personas que no tengan un segundo para compartir con sus hijos,
para estar en las fiestas o para seguir llevando a mi hijo a su clase de fútbol y todo, simplemente por conseguir más y más y más y más. Los viajes, las vacaciones, los viajes que hago con Caro de aniversario, no quiero que me pase que por estar metido en tanto negocio y en tanta vaina, pues sacrifico unas cosas que hoy en día también son muy importantes. Entonces, vuelvo y te digo, ese sigue siendo un miedo importante, aunque no quiere decir que, mejor dicho, el retiro a los 40 no quiere decir que a los 40 desayuno y quedo libre y no hago nada, porque a mí me fascina trabajar. De hecho, dicen que yo soy un workaholic porque es que de verdad lo disfruto mucho. A mí me encanta trabajar y me encanta hacer negocios y me encanta generar ideas y sacarlas adelante. A mí me apasiona lo que hago, de verdad. Pero sería chévere llegar en un momento y decir, oiga, ¿sabe qué? Esta semana no trabajo, punto, y no tengo que trabajar, no lo tengo que hacer. Pero pues para eso hay camino todavía por recorrer. Juanpa, o sea, de lo que te entiendo, para poder calmar esa ansiedad, si se quiere, de más y más y más, ¿lo nivelas con los otros pilares de tu vida? ¿O cómo calmar esa ansiedad? Sí, 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 sí. O sea, yo sí tengo esos pilares muy presentes, pero, pero necesariamente a veces sí tengo que hacer sacrificios. Trato de cuidar mucho mi salud y mi energía, tú me conoces bien, y eso es algo en lo que trabajo bastante. Pero a veces por estar trabajando de más también, pues sacrifico sueños, sacrifico descanso, sacrifico vacaciones. Creo que eso no está bien, eso tampoco está bien. Hay que ponerse límites y en eso tengo que trabajar. Pero sí, tengo unos pilares importantes en la vida que trato de mantenerlos y tenerlos muy presentes. Voy a ir a que digas, este man tiene buena memoria, pero es que se me quedó bastante. Primer lanzamiento Élite, 31 de mayo de 2021. Me acuerdo incluso que tenías un saquito rosado. Y nada, estamos hablando justamente de esto, del futuro, de todo este tipo de cosas. Y mencionas esto. Que dices, yo quiero darle lo mejor a mis hijos. En ese momento pues estaba Jero y Lolo nada más. Pero dices, yo quiero darle lo mejor a mis hijos. Y si por ahora eso implica sacrificar algunos momentos con ellos, lo voy a hacer con tal de que en unos años todos estemos bien y pueda estar más tiempo con ellos y pueda darle buenas oportunidades. Hoy sigues trabajando muy duro, pero ahora vas a los entrenamientos de Jero, llevas a Lolo y Alejo al jardín, almuerzas con Alejo. ¿Qué cambió, Juanpa? Porque conforme a los años, naturalmente has venido también balanceando este tema, muchísima más prioridad a la familia. ¿Qué cambió de ese Juanpa de 31 de mayo de 2021 a hoy? Es que llegan los hijos y los hijos, la medida en que se vuelven cada vez más personitas, es fantástico compartir con ellos. O sea, uno la pasa muy bien también compartiendo con los hijos. Yo voy a hacer aquí una confesión un poco cruda, pero ser papás de bebés a mí me costó mucho. Yo creo que me costó porque, pues sí, es mamón, es aburrido, o sea, cambiar pañales todo el día, calmar bebés porque lloran todo el día, que no duerman es una pesadilla, entonces pues uno vive emberracado y emputado porque uno no duerme tampoco. Entonces a mí esa etapa de los bebés no me gustó para nada. Yo sé que hay mamás y hay papás que se gozan esa etapa y la ven divina y ven a los bebés divinos y yo no sé qué. Pucha, yo la pasé muy mal. Mis hijos bebés para mí era, uff, pues madre. Pero era un conflicto también interno porque yo decía, puta, yo no puedo estar diciendo esto, no puedo estar pensando lo que estoy pensando. Pero fue duro.
Pero en la medida que se vuelven más personitas, empiezan a hablar, a caminar, a compartir contigo, a tener esa conexión, como que tú llegas de la oficina y te dan un abrazo, se te tiran encima, quieren jugar contigo. Mi hijo está enfermo por el fútbol, todas las noches un partido de fútbol y se agarra y me pelea y no sabe perder. Y después de jugar fútbol, entonces que le lea un cuento de Pelé y entonces de la historia de Pelé y la historia de Messi. Es una belleza, o sea, a mí me fascina. Entonces, esos momentos con ellos me los gozo y digo, ah, pues si tengo que sacrificar un poquito de trabajo, un poquito de lo que sea, no me importa, no me importa. Y a veces me invitan, no sé, a dar charlas los fines de semana y obviamente por las charlas yo cobro. Digo, no, no puedo. Oiga, pero ¿cómo no va a cobrar eso? No, no puedo. Es que para mí vale más el sábado con mi hijo, llevarlo a clase de fútbol y estar con Lolo en el parque y estar molestando con Alejito, ¿sabes? Como que hay cosas que... Entonces, pues sí, en la medida que de pronto eso cambió, empecé a tener como más conexión con mis hijos ya más grandecitos. Ahora, qué triste porque seguramente van a crecer así de rápido y voy a decir, jue madre, quiero que sean bebés otra vez, ¿no? No quiero que esto se acabe y seguramente a los 13 ya no lo van a volver a voltear a mirar a uno y van a decir, qué oso el papá, qué mamera, no me hables, no me mires, no juegues conmigo, yo quiero jugar con mis amigos y estar con mis amigos. Entonces, jue madre, vendrá esa tusa después. Pero me la estoy gozando y fíjate que yo antes empezaba a trabajar 6:30, 7 de la mañana. Hoy empiezo después de que dejo a mi hijo mayor en el colegio y a mis otros dos en el jardín y no pasa nada. Empiezo a las 9, 8:30, 9. Y para mí eso es sagrado. O sea, yo creo que muy poca, a menos de que esté en un viaje o algo, muy pocas veces no dejo a mi hijo en el colegio o no dejo a mis hijos en el jardín. Quisiera ahora ahondar en la decisión más importante que siempre has dicho y es casarse bien. Y en este caso, pues vamos a hablar de Caro. Y creo que sin duda alguna, pues como todas las parejas, ¿no? Habrán días muy buenos, habrán días que de pronto no tienen las cosas como tan claras. ¿Cómo han hecho ahí, Juanpa, o cómo has hecho tú para llegar a un acuerdo cuando no están de acuerdo o cuando no tienen los mismos puntos de vista? Es que con Caro es tan fácil todo. Eh, de verdad, de verdad, de verdad te lo digo. Creo que nosotros, claro, hemos discutido, pero creo que no han pasado más de 2 días en los que estemos peleados, y sabes, como que se nos pasa súper rápido, sobre todo porque ella es súper tranquila. Pero ¿cómo hacer? A ver, hay un dicho que dice, hay que ser duro con los argumentos, suave con las personas. Yo a veces soy muy terco y puedo tener un argumento y ahí me quedo, ¿sí? No cedo. Pero soy duro con mi argumento, pero nunca duro con la persona. O sea, trato de no llevar el tema a un plano personal. Y creo que eso nos ha ayudado. Lo mismo ella, ella puede estar en desacuerdo, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero nunca nos iremos como a la falta de respeto o no. Nunca hemos como cruzado esa línea, ¿sabes? Y otra que suena muy trillada, pero creo que no recuerdo el día que no me haya acostado sin decirle a mi esposa te amo, sin darle un beso antes de irme a dormir. Y lo mismo, creo que no salimos nunca de la casa sin darnos un beso, un abrazo y sin expresar ese cariño. Entonces, creo que tú me has pedido varios consejos en la vida, Juanete, y en el que no la puedes cagar es en la pareja que escojas. Ahí sí, mejor dicho, ese es el único consejo importante en la vida. El resto tienen reversa.
Y creo que eso es bien importante, que es lo que mencionas, Juanpa. Incluso una de las cosas que pusiste una vez incluso en LinkedIn fue la importancia de estos rituales de salir a caminar con Caro y que ahí salen grandes ideas. ¿Cómo se ven estas caminatas con ella? ¿Cómo inician? ¿Hablan de cualquier cosa? Bueno, ¿cómo se ven esos espacios? Sí, salimos bastante a caminar, hablamos de todo, hablamos de la familia, hablamos de la vida, hablamos de negocios muchísimo. Hay gente que dice, no, yo trabajo con mi esposa, pero está prohibido hablar de negocios cuando pasamos la puerta de la casa y entramos a la carreta. A mí me encanta hablar, si es que lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta hacer es hacer negocios. Qué delicia poder hablar con la esposa de negocios y de temas que a uno le apasionan y a ella también lo mismo. Entonces hablamos mucho de trabajo. Nosotros no tenemos esa regla de que la pareja no habla de trabajo, en la casa no se habla de trabajo, no, hablamos muchísimo de trabajo y nos encanta. Nos encanta siempre salir a caminar y siempre llevamos un esfero y una agenda porque uno no sabe en qué momento les llega una buena idea. Entonces vamos a caminar. ¿Llevas la agenda? Sí. ¿Llevas esfero? Sí, listo, vamos. Ok. De verdad, o sea, de verdad salimos con agenda y esfero en el bolsillo. Y sí, lo hacemos muy seguido y nos funciona bien y es un muy buen ritual. Hablas de justamente esto de emprender, de hablar de negocios. Supongamos que me caso bien, espero que así sea. No, te tienes que casar bien, es que no hay opciones, que el que se casa mal la pasa mal, punto. Yo no Ya. conozco un amigo que se haya casado mal y la esté pasando bien en la vida, no, punto. Es que ahí no te puedes equivocar. Bueno, entonces, nada, nos vamos a Pilas, casar muy bien. pilas ahí, Ahí sí seguimos manifestando eso. Ahí sí 100%. seguimos manifestando eso. Pero todos deberíamos emprender con nuestra pareja, Juanpa. No, 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 no necesariamente, ¿sabes? A nosotros nos ha funcionado y nos ha ido súper bien, pero no. Yo porque digo que la pareja es una muy buena socia o socio, porque pues si uno está bien casado, uno comparte la misma misión y visión, ¿no? Uno comparte los mismos valores y uno trabaja siempre por lo mismo. En nuestro caso, trabajamos por nuestros hijos y por el bienestar de la familia. Y eso es muy importante. Ahora, somos personas muy diferentes, nos complementamos, eso también en una sociedad es clave. Yo soy más volado, más soñador, más, ¿sí? Más emprendedor. Caro es más ingeniera, más cuadriculada, más ejecutora. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo. Pero no, no todo el mundo tiene que emprender o debería emprender con su esposa. Yo creo que es supremamente válido. Lo que uno sí tiene que hacer es apoyar mucho a la otra persona. Caro, no, no, yo empecé emprendiendo solo y lo que ella sí hizo fue apoyarme muchísimo en ese sueño mío de emprender. Y viceversa, después se invirtieron los papeles. Ya cuando mi negocio estaba saliendo a flote y ella dio el salto para emprender en mis propias finanzas, pues yo la apoyé. Entonces lo que uno sí tiene que hacer es apoyar mucho a la otra persona para que tenga éxito. Quisiera pasar también, Juanpa, al tema de manejar la presión. El año pasado fue un año, pues, a nivel familiar para ustedes un poco complejo. A nivel laboral, pues, los desarrollos inmobiliarios un poquito, como tú dices, con freno de mano por la situación macroeconómica. Se cae la cuenta de MPF en Instagram. eh, Uno llega a la oficina y pues no estoy diciendo que no la pasemos quejando, ni mucho menos, pero pues hombre, pasen cosas en el día a día y es como, bueno, ¿qué hacemos? Creo que nunca he visto que tanto tú o Caro pues nos hayan hecho mala cara, ni mucho menos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejas toda esa presión? Porque igual es un montón de presión, tu familia, los negocios, MPF, bueno, un montón de cosas. Y mi pregunta aquí es muy puntual. ¿Gritas en el carro o qué? O sea, ¿cómo manejas toda la presión como un montón de cosas? ¿Cómo no te abrumas? ¿Cómo manejas eso? Bueno, en el carro no, a veces en la ducha sí, pero cuando me ducho ahí con agua helada.
Yo creo que son pequeñas acciones que van teniendo ese efecto compuesto, Juanito, como te mencioné ahora. Yo hago mucha vaina rara para estar bien mentalmente. Entonces, pues hago ejercicio, como sano, me hidrato bien, eh, me ducho con agua helada, medito. Entonces son como pequeñas cositas que van teniendo, se van acumulando, acumulando, acumulando. Y eso ayuda, no quiere decir que eso elimine, eso ayuda a tener mucha más calma y mucha más claridad. El año pasado, como tú lo dices, fue durísimo, sobre todo por esa enfermedad de mi suegro que tristemente le termina quitando la vida y ya te podrás imaginar lo que es vivir todo ese proceso de una enfermedad, de un cáncer, de una persona cercana, de ver a tu esposa absolutamente destrozada con eso. eh, También llenar un rol y llenar esos vacíos porque ella no estaba en su 100% en el trabajo, ella no estaba en su 100% en la casa, con mis hijos, porque su mente y su cuerpo y su corazón estaban con su papá, ¿no? Acompañando a su papá. Entonces, también a mí me tocó doblar esfuerzos en la oficina, en la casa, con mis hijos, reemplazarla a ella muchas veces, doblarme en tareas. Pucha, muy desgastante, te drena la energía, pero por eso hay que cuidarla. La energía hay que cuidarla y trato de cuidarla con pequeñas cositas. No te digo que es una cosa y con esta cosa manejo la presión. Es la sumatoria de muchas cosas, de tratar de dormir bien. Tú sabes que tengo este anillo que me mide el sueño, tratar de comer sano, comer temprano, hidratarme bien. Bueno, hacer ejercicio, tener mentores, pagar coaches, pagar psicólogos, psicólogas, o sea, yo también invierto mucho a eso, yo le pago, yo tengo dos coaches y les pago y me ayudan porque pues saben más que yo, han recorrido el camino, saben muchas estrategias y yo creo que de esa manera uno maneja un poquito la presión y no voy a decir que no siento presión, no siento estrés, no siento angustia, obvio que sí, pero todo ayuda. Sin duda, creo que como tú dices, esas pequeñas acciones van generando ese interés compuesto. Total, totalmente. Y, y eso último que te decía con el equipo, creo que es algo fenomenal y creo que grandes empresarios se caracterizan por saber contar buenas historias y construir buenos equipos. Quisiera irme en esta última parte del episodio por los, los equipos y es 2024, iniciamos 2024 y había un proyecto a la que el equipo no le creía mucho, la fórmula del año perfecto. ¿Cómo has hecho tú como líder para empezar a vender la idea para que el equipo pues la comprara si se quiera o viera esa visión que tú estabas viendo y de pronto nosotros no? ¿Cómo te ha ido cuando tienes visiones diferentes con el equipo? Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues fíjate que yo creo que, a ver, yo te diría una cosa. Lo que sí tenemos en mis propias finanzas es una misión muy fuerte y un propósito muy fuerte por ayudar a los demás. De pronto las formas pueden cambiar. En este año, en este caso, puede ser un producto con el que el equipo no estaba de acuerdo, pero el equipo sí sabía, y tú puedes dar fe de eso, que detrás de ese producto había un propósito genuino de ayudar a la gente. ¿Sí me explico? La Sí, diferencia. O sea, puede que no estemos de acuerdo en las formas, puede que no estemos de acuerdo en los proyectos, puede que no estemos de acuerdo en los productos,
pero siempre por encima estamos de acuerdo en que queremos a través de lo que hacemos ayudar a muchas personas, ¿sí? Eso termina pesando más. Entonces, al final el proyecto lo sacamos adelante, no fue el más exitoso del mundo, pero cumplimos la misión, le ayudamos a un montón de gente, le cambiamos la vida a un montón de gente, el producto fue de altísima calidad, quedó espectacular, el lanzamiento del producto fue fascinante, nos juntamos con unos expertos muy buenos, o sea, creo que al final, sí, como que a regañadientes, como que, oiga, de pronto este no es el producto ideal o no es por acá, pero genuinamente todos pensábamos en que le estábamos ayudando a las personas, ¿me explico? Entonces, eso pesa más y creo que eso es bien importante y esa es la forma de contratar y traer gente más talentosa que tú al equipo, porque en estos días Simón Borrero lo decía en Monicon, decía, oiga, sí, a uno siempre le dice, no, pues contrate gente más inteligente que usted. No, la gente más inteligente que usted, ¿cómo por qué va a trabajar para usted si es más inteligente? Pues la única razón es si hay una misión detrás, si hay un propósito grande detrás. Es la única forma de tú tener gente más inteligente que tú a tu lado. ¿Me explico? Porque si no, el más inteligente trabajaría en otra cosa. Y yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Y si hay algo que compartimos aquí en la compañía es eso, es esa manera genuina de que queremos ayudar a las personas a través de la educación financiera, a través de nuestros podcasts, a través de nuestros lives, a través de los webinars, a través de los cursos que vendemos, a través de las asesorías que damos, a través de MPF Invest, nuestra aplicación de inversiones. Queremos ayudarle a la gente. Entonces, eh, creo que esa ha sido como la fórmula, si se quiere, la receta de la Coca-Cola de mis propias finanzas, y por eso hemos logrado traer gente súper talentosa y súper capaz. Tú dices, Juanpa, y mucha gente que no, que ha podido trabajar con MPF, qué sé yo, por días, al final termina diciendo, es que la cultura, hay una magia, hay algo raro ahí, ¿no? Hay como esa humanidad, eso es como lo que tú dices, la receta secreta de la Coca-Cola. Lo has dicho en otras oportunidades, al final, pues una empresa, pues sí, obviamente son números, pero quien la arma son las personas. Sí, ¿Qué estrategias has encontrado para volver más humano, si se quiere, una empresa? Y a lo que me refiero es porque tanto tú has trabajado en Avianca, empresa grande, en otras compañías, yo trabajo en otras empresas donde se siente que es un trabajo y ya, como que algo transaccional. Aquí se siente obviamente que es un trabajo, hay una misión detrás, pero tú como líder, ¿qué estrategias has encontrado que son más efectivas para motivar, si se quiere, a las personas y al mismo tiempo que el ambiente laboral sea chévere, bacán? pues yo creo que el bullying es muy importante. Aquí mamamos mucho gallo, nos molestamos entre todos y eso de alguna manera rompe el hielo. Yo con mis jefes anteriores, pucha, era como un pánico entrar a su oficina porque eran súper serios, ¿no? Con un caparazón ahí extraño y uno no les podía hablar de nada. Eh, Aquí mamamos gallo, le hacemos bullying a todo el mundo, mandamos videos mamando gallo y haciendo chistes y eso de alguna manera, pues, no sé si tú lo sientes igual, no sé si estoy diciendo una bobada, pero como que nos relaja un poco más, somos amigos, somos cercanos, compartir también en escenarios por fuera del trabajo, por fuera de la oficina, salir a echarnos una pizza o un burrito aquí al lado en Renata o cualquier cosa, cualquier espacio de esos que te da la oportunidad ya de conocer a la persona. Y repito, una de las claves de un buen líder, eh, que es lo que dicen muchos de los libros, es preocuparse genuinamente por los demás y preocuparse
Porque mira, cuando tú contratas a un coordinador de mercadeo, tú no estás contratando un coordinador de mercadeo, tú estás contratando un ser humano que tiene problemas, que tiene miedos, que tiene alegrías, que tiene familia muchas veces, que tiene, no sé, dificultades en la casa. Hay que conocer esas historias, ¿sí? Hay que ir un poco más allá porque uno dice, "Ah, este Juan no está haciendo nada, está muy vago últimamente, no entiendo qué le pasa". Y resulta que es que tiene un problema con su mamá en la casa y uno no está enterado. Entonces, pues cuando Juan tiene un problema con su mamá en la casa, lo último que le importa es venir a rendir a la oficina, ¿sí? Y si uno no está enterado de ese tipo de cosas, es difícil eh, entender qué es lo que le está pasando a la persona. Entonces, ya no es ni siquiera un tema de habilidades tácticas y de ser un buen gerente y saber mucho de finanzas. Eso pasa a un segundo plano. Aquí lo más importante, esto se vuelve un trabajo de manejo de gente y entendimiento de relaciones humanas, más que todo. Sin duda, y creo que una de las cosas que tú, o por lo menos te he aprendido muchísimo yo, es liderar con el ejemplo, ¿no? Liderar es la única manera de liderazgo. El ejemplo es la única manera de liderar. Yo estoy de Es acuerdo con eso, sí. cómo has adaptado tu estilo de liderazgo conforme MPF se ha desarrollado. Es decir, cómo ha evolucionado tu estilo de liderazgo conforme 2021 a 2025. Pues mira que uno de los retos, y tú lo has vivido porque tú fuiste las primeras personas que entró a MPF, a medida que los equipos van creciendo, cada vez se va volviendo más difícil mantener esa cultura. Antes tú y yo nos sentábamos en el mismo escritorio. Hoy en día podemos estar hablando una vez cada 15 días, ¿me explico? Porque pues ya no es una persona, ya son 30 personas, ya no es un proyecto, 20 proyectos, ya no es una responsabilidad, son 20 responsabilidades. Entonces, creo que la evolución, digamos, el ejemplo siempre ha estado ahí, pero, pero también en esa evolución como líder, o incluso estoy como más pendiente de lo que te decía ahora, en qué está la gente, preguntar en los pequeños detalles, en las sesiones uno a uno, de estar como más, tratar de estar mucho más cercano a los equipos. Llegó un momento en donde tenía tanta vaina que de pronto me desconecté y eso me costó y le costó al equipo y eso es algo que he querido retomar. También vuelvo a lo mismo, leo mucho, estoy leyendo mucho sobre liderazgo porque no tengo las respuestas, entonces busco las respuestas en los libros. Entonces, pues ando leyendo de grandes líderes y de Dale Carnegie y de todos estos temas de liderazgo, Simon Sinek, que me han ayudado, ¿sabes? Me han ayudado bastante a entender un poco más a las personas que trabajan con nosotros. Quisiera pasar, Juanpa, una cosa que tú sufres mucho o sufrías, porque creo que año a año y la evolución la he notado, y es que te has vuelto mucho más tajante a no desenfocarte. Y un problema creo que de los emprendedores es decirle sí a todo. Em, naturalmente, pues la chief te regaña, regaña a todo el mundo. Y en este caso, cuando nos desenfocamos, ya lo hemos pasado en mis propias finanzas, años donde nos hemos desenfocado. ¿Qué has encontrado para no, no, no desenfocarte tanto? Me sigue costando, te repito que una de mis grandes pasiones es crear proyectos desde cero. Entonces, cuando me proponen un proyecto desde cero que me emociona, mi reacción, digamos, impulsiva es decirle que sí. ¿Qué me ha ayudado? Tener personas a mi lado también que me contienen un poquito, empezando por Caro, mi esposa, por Valen, ya que la mencionas, la Chief, y por el resto del equipo. Me ha ayudado también como ponerme metas muy claras, y objetivos muy claros, y escribir me ayuda también como a despejar mi mente y realmente qué es lo que quiero. Y otra de las cosas que me ha ayudado bastante es que
necesariamente decirle que sí a algo es decirle que no a muchas cosas, empezando por la familia, ¿no? Entonces, decirle que sí a un nuevo proyecto es decirle que no a, de pronto, la clase de fútbol con Jero, o de pronto el fin de semana con, ¿no? O de pronto el viaje de aniversario con mi esposa. Me explico, como que decirle que sí a algo es decirle que no a muchas otras cosas. Entonces, creo que trato de ser cada día más consciente, no sin reconocerte que me cuesta, me sigue costando bastante. Juanpa, para terminar, ¿cuál fue tu reacción cuando te subiste al escenario en Moni con 2.500 personas, sábado 6 de la tarde, tú evangelizando sobre Bitcoin? ¿Cuál fue esa experiencia cuando te bajas y se te baja toda la adrenalina? ¿Qué pensaste? Uf, fue una emoción muy grande, la verdad que eh, tú lo viviste de primera mano, el estrés, la angustia que vivimos esas semanas previas a Monicon, la lluvia de críticas que nos llegaron pues por problemas logísticos naturales de organizar un evento de esa magnitud y no estábamos acostumbrados a eso tal vez. Y fue como la culminación de todo un grandísimo esfuerzo de un equipo, de que todo haya salido impecable, de que la gente haya salido muy contenta, ver ese escenario de la Universidad de los Andes absolutamente lleno, la gente tomando nota, con hijos, con familias, aprendiendo, haciendo preguntas, cuestionándose. No, fue espectacular. Y ya después, esa pequeña reunión que tuvimos en el equipo allá en el salón, donde nos abrazamos, lloramos, compartimos historias, anécdotas. Fue muy bonito, la verdad fue muy bonito y fue como mirar atrás y decir, qué increíble lo que hemos construido con este equipo. Y de verdad fue ese momento donde dije, juepucha, estamos para cosas demasiado grandes. O sea, esto es el principio de algo que no tengo ni idea dónde vayamos a estar en 3 años, en 5 años, en 10 años, pero sé que con el equipo que tenemos, ahí sí como dicen, the sky is the limit, ¿no? O sea, estamos para lograr cosas grandes, importantes, de mucho impacto, y Monicon me lo demostró. La verdad, Monicon fue esa muestra de que un equipo con una misión logra grandes cosas en la vida. Juanpa, pues muchas gracias por este espacio, por ser tan generoso con tu tiempo, tan generoso con tus consejos siempre en este espacio. Creo que nos dejas muchísimas lecciones para tomar nota, para empezar a aplicarlas en nuestras vidas. Y de verdad, muchas gracias por este espacio. No sé si quieres mencionar algo más para cerrar este episodio. No, no, felicitarte, la verdad me encanta lo que estás haciendo, Juanito, en Lecciones de CEOs. Eh, Creo que es de las entrevistas más profundas que me han hecho, me puso a pensar, a reflexionar mucho mientras respondía. Me encantó el espacio. Ojalá a alguien le sirva, a alguien le ayude de algo. Yo me voy feliz y siempre dispuesto a compartir contigo y con tu comunidad. Sigue para adelante con lo que estás haciendo porque es algo de muchísimo valor. Buenísimo, Juanpa. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Sé que te quité un par de minutos ahí con la familia, pero de verdad, muchas gracias. Y bueno, nada, nos vemos mañana. Mañana nos vemos. A seguir Un dándole. abrazo. Abrazo, chao, chao. Disfruté cada momento de esta conversación con Juanpa. Sin duda te da muchas respuestas, pero aún más preguntas. Si esta conversación te gustó, no dudes en compartírsela a alguien más y nos vemos en un próximo episodio. Te mando un gran abrazo.